Presentación resumida de la materia de estos dos dictámenes. Bueno, parece que... como ustedes saben, la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, presentó dos iniciativas que reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución y la iniciativa de reformas a la ley reglamentaria de la fracción primera y segunda del artículo 105 de la Constitución. Las propuestas están orientadas en el mandato de la reforma constitucional en su régimen transitorio, no solamente para generar la legislación secundaria, como todos ustedes ya lo pudieron también participar y comprometer el pasado 4 de diciembre, cuando aprobamos los tres dictámenes, principales dictámenes, y por supuesto la armonización que la reforma judicial nos obliga en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, que como todos sabemos fueron publicadas el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, y nos impusieron ese mandato de hacerlo en los siguientes 90 días a la publicación del decreto, por lo que estamos en tiempo desarrollando esta armonización. Explico rápidamente que se establece que para las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, así como las razones que motivan las declaratorias general de inconstitucional, se requiere de mayoría de 6 votos de las ministras y los ministros de la Corte. Actualmente, como ustedes lo saben, para lograr que las sentencias sean de cumplimiento obligatorio para todo el sistema de justicia, o sea, para los tribunales de jurisdicción federal y de las entidades federativas, así como para emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad, se requiere de la votación de 8 ministros y ministras de la Corte. El cambio de 8 a 6 obedece a la nueva integración que plantea la reforma constitucional en materia de Poder Judicial, que se compondrá el Tribunal Pleno de 9 personas juzgadoras. Entonces, pasa de 8 a 6 para tener el carácter obligatorio. Asimismo, toda vez que la Suprema Corte de Justicia funcionará solamente en pleno, pues se suprimen todas las menciones que se realizan a las salas. Como ustedes saben, hoy todos los asuntos se desahogan tanto en 2 salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en el Tribunal Pleno. Ahora solo funcionará el Tribunal Pleno. Otra armonización que se realiza en estas iniciativas, con estas modificaciones propuestas por la doctora Sheinbaum, consiste en que las sentencias dictadas en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales no podrán fijar efectos generales, sino que atenderán al interés de las partes. Se propone también que el juicio de amparo sea improcedente contra las decisiones del órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta modificación incluso es acorde, como hoy mismo está planteado, frente a las decisiones actuales del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que pasa es que ahora estamos armonizando a los 2 nuevos órganos que plantea la reforma constitucional en materia de Poder Judicial Federal. Y en este mismo orden de ideas se realizan ajustes al texto de la Ley de Amparo con la finalidad de realizar la armonización con el texto constitucional sobre las facultades que correspondían al Consejo de la Judicatura y que hoy corresponderán al órgano de administración judicial. Y una modificación no menor consiste en la homologación de la legislación para realizar un uso de un lenguaje incluyente, lo cual es un acierto dentro de toda esta dinámica que ha tenido la legislación mexicana, tanto constitucional como secundaria, para visibilizar la presencia de las mujeres y en general de los grupos que históricamente han sido relegados o invisibilizados, por lo que
estas comisiones celebramos esa incorporación. Y con el objetivo de adecuar las leyes, la iniciativa del Ejecutivo también realiza un ejercicio de armonización, cambiando las referencias hechas al Distrito Federal por Ciudad de México, así como cambiar las menciones realizadas al Código Federal de Procedimientos Civiles por Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como la sustitución de las menciones de grupos vulnerables por el de grupos en situación de vulnerabilidad, atendiendo también a este lenguaje que busca identificar con precisión los fenómenos de vulnerabilidad y ser mucho más correctos en el uso de las denominaciones. No menos importante son los cambios realizados para suprimir las menciones del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por lo que es la unidad de medida y actualización, conocida como la UMA, con la intención de que las multas o cantidades señaladas sean de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución en materia de desindexación del salario mínimo. Y finalmente se señala en estos dictámenes el deber tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del órgano de administración judicial de emitir acuerdos generales para la publicidad de sentencias, en abono de una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Y sobre el régimen transitorio, se establece que hasta en tanto se tome protesta a los nuevos integrantes de la Suprema Corte, las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno o las salas que constituyan precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales federales y de las entidades federativas y de las declaratorias generales de inconstitucionalidad deberán ser tomadas por 8 votos, considerando la integración actual de 11 ministras y ministros de la Corte. Y esta es una precisión necesaria, pues frente al más reciente antecedente que tuvimos de confusión en la Corte sobre exactamente a qué se refería la reforma constitucional en su régimen transitorio, para que no haya ninguna duda. Estas son fundamentalmente las líneas de armonización. Como ustedes pueden ver, pues está prácticamente todo contenido en la reforma constitucional, solo era necesario homologar y armonizar en las leyes reglamentarias del 103, el 107 y el 105 de nuestra Constitución. Pues hasta aquí plantearía yo la presentación de los dictámenes y entonces pasaríamos inmediatamente al desahogo de las intervenciones de senadoras y senadores para abrir las rondas. Sí, para abrir las rondas, vamos a plantear que en este caso sería 5 senadoras y 5 senadoras o senadores en pro y 5 en contra. Y nada más recordándoles que sería por ambos dictámenes, que pudiera ser el posicionamiento por ambos, y luego ya pasamos a la discusión, ¿verdad? Muy bien. Señor presidente.